Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Boccato. En el corazón de los Andes ecuatorianos, la ciudad de Ambato esconde sabores que cuentan historias. Cada plato típico tiene un origen, un propósito y una conexión con la cultura quichua, que ha perdurado por generaciones. Y hoy conoceremos 5 comidas típicas ancestrales que siguen siendo parte de la identidad ambateña. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día les quiero presentar mi ciudad, donde crecí, donde me desarrollé y donde fui parte de muchas historias. Y para esto les quiero hacer parte del conocimiento de explicar mi ciudad a través del estómago. En este caso, de las 5 comidas que les vamos a presentar, que tienen una identidad cultural quichua que viene expresada en la comida ambateña y de la sierra ecuatoriana. Sin más que nada, bienvenidos a este nuevo video y vamos con esta nueva aventura. Bienvenidos a Ambato. El día de hoy vamos al mercado central a probar todas estas comidas típicas, ¿no? Y si podemos, vamos a buscar el lugar específico que es en un cantón de la provincia de Tungurahua, que es en Pirileo, donde específicamente existe un lugar conocido como la calle de esta comida, que ahorita no les voy a decir, pero esperemos se pueda. Hoy día tenemos un clima un poco lluvioso, nubuloso, pero vamos a ver si podemos volar incluso el dron y hacer tomas específicas y muy bonitas con el dron. Vámonos. Uno de los platos típicos que existe aquí dentro de la comida ecuatoriana y de la región de la sierra es las tortillas doradas andinas, que son específicamente hechas con la papa, que es un producto sagrado de la cultura de los quichuas, de los indígenas. Esto nace alrededor de la mezcla o la combinación con varios ingredientes más como el queso y otras especias más, creando así un producto fenomenal, delicioso, como lo pueden ver. Estoy hablando sin más que nada que el plato famosísimo yapingacho. Yapingacho en sí tiene una palabra quichua que es el yapi. El yapi significa la parte de aplastar, machacar, triturar, en este caso la papa, para mezclarlo con diferentes otros ingredientes y obtener así esta famosa tortilla dorada. Acompañado de estas tortillas viene el chorizo, el famoso chorizo, muy especial y muy típico también de la zona. Un huevo que es una combinación con las tortillas delicioso, y aparte de eso el curtido, que es el tomate con la cebolla y otras especias también como el limón. Y aparte de eso, como último ingrediente, pues tenemos el aguacate, que es una fruta especial y es mi fruta preferida, que combina con casi todo y especialmente combina bastante con la papa. Como pueden ver aquí, pues tenemos el plato. Yo ya lo he probado desde que era pequeño, así que es uno de los platos mucho más fenomenales que yo los he probado, así que, como no, está en esta primera lista de los 5 platos típicos con una cultura quichua aquí en la región de la sierra. ¿Cómo se le debería comer? Buen provecho o buen apetito. En la segunda lista que tenemos aquí para probar esta gran cultura de comida, pues tenemos el jaguar locro. El jaguar locro viene de 2 palabras, que es el jaguar, que significa sangre, y el locro significa sopa. Estas 2 palabras son quichuas y por eso se llama una sopa de sangre. Como ingrediente principal es la sangre frita del borrego, que lo dan por lo generalmente aparte, acompañado de la sopa. Aparte de eso, tiene también las menudencias o los intestinos del borrego en sí dentro de la sopa.
mezclado con diferentes otros ingredientes, pues se crea así, está genial y una sopa deliciosamente gustosa. Esta sopa es considerada como la sopa que tiene una historia de guerra. Se cuenta la historia que antes este tipo de sopa se generaba o la hacían la cultura quichua para dar a sus hombres que fueron a la guerra para realimentarlos, obtener más vitamina y así obtener mucha más fuerza. Viene acompañado de la sangre frita, como pueden ver aquí. Aparte de eso, del curtido, también como al igual que en el yapingacho viene acompañado con el curtido, que por lo general a mí no lo consumo dentro de la sopa porque se me hace un poco más raro. El aguacate en sí, al igual que el yapingacho, viene acompañado también con esta deliciosa sopa. Y vamos a colocar la sangre. Esta es la famosa sangre del borrego frita, como pueden ver, que es muy deliciosa. Aunque suene raro, pero en general esta sopa es muy buena. Es un levantamuertos. Buen provecho. Qué rico, carajo. Sin más que nada, este es el segundo plato típico de la cultura quichua que pueden encontrar en la Sierra Ecuatoriana. Vamos a ver el tercero. El platillo número 3 que tiene la cultura de los quichuas, de los indígenas, es el cuy. El cuy asado ha sobrevivido durante los tiempos, durante los siglos, convirtiéndose en un platillo de tradición aquí de la cultura ambreteña. El cuy viene preparado desde los tiempos pre-incaicos y hablamos desde hace mucho, mucho tiempo. Aparte de eso, el cuy como animal era oferto hacia los dioses, es decir, que los indígenas ofrecían ese animal como una ofrenda hacia los dioses de nuestra cultura. Y un dato curioso es que prácticamente los españoles cuando llegaron se sorprendieron de toda la venerencia que todos los indígenas realizaban. El cuy en general es el animal representativo de la región de la Sierra Ecuatoriana, que se le puede encontrar en varios regalos, como en maceteros, en chocolates, en peluches y en diversos tipos de regalos, incluso en la comida ecuatoriana, como podemos ver. Es un plato que sinceramente yo lo como y otras personas de otros países internacionales, incluso personas turísticas locales ecuatorianas, ¿no?, de la región, consideran que comer este animal es un poco adefesioso. Pero por lo general a mí me agrada, es genial, el sabor es diferente hacia todas las otras carnes y es considerado también como una carne blanca, así que tiene alto en proteína, es delicioso y viene generalmente acompañado, como pueden ver, con papa y una ensalada, que la cual es una ensalada preparada, si no me equivoco, con el maní. Es algo extraño, sí, quizás para muchas personas de alrededor del mundo, porque algunos lo consideran como una mascota. Nosotros lo consideramos como un símbolo de animal representativo de nuestra región, de la Sierra Ecuatoriana. Buen provecho. El cuarto plato que les voy a presentar aquí como la cultura quichua indígena de la región de la Sierra Ecuatoriana, pues es sin más que nada un plato que se puede llevar a mano, se le puede comer durante un viaje, cuando uno está visitando algunos lugares. Es un plato que ayuda para comer dentro de este proceso. Se le puede llevar, como pueden ver aquí, es simplemente un grano que tiene una gran historia. Está incluido dentro de la dieta de los quichuas, de los indígenas, y aparte de eso,
En el tiempo pasado utilizaban las cenizas para mantenerlo caliente por mucho más tiempo. Además de esto, también se cuenta que cuando los españoles llegaron en el territorio de los indígenas, sucedió que trajeron el cerdo y crearon un tipo de fritada, el cual en futuro fue acompañado del mote, creando así este famoso plato del mote con fritada, que es otro plato tradicional de la sierra ecuatoriana. Pues es un grano que realmente llena bastante y que aparte de eso, pues se puede crear muchos otros platos como el mote pillo o el mote sucio, que son platos tradicionales dentro de Ecuador, de otras regiones. Generalmente este tipo de plato cuesta poco y llena bastante, que cuesta alrededor de 1 euro. Buen provecho. Como último plato dentro de esta lista es una bebida que tiene tradición, una bebida que tiene una gran historia, pero que desafortunadamente por el día que nos encontramos no es posible adquirirlo, debido a que generalmente lo hacen los fines de semana debido a su preparación. Es la bebida llamada la chicha de jora, que nace desde el maíz que se le tuesta hasta un cierto punto y después se lo llega a maltir para llegar a un punto de fermentación y a tomarlo en ese sentido. No es una bebida tanto alcohólica, sino es una bebida más digeritiva para consumirlo con todos estos platos típicos que les he mencionado. En el tiempo pasado sucede que para realizar la chicha de jora, lo que hacían es que las mujeres cogían este maíz ya tostado, amaltado, se lo ponían en la boca, lo masticaban y posteriormente los ponían en un recipiente para posteriormente dejarlo con el tiempo y así se fermentaba con la saliva de la mujer. Pues hoy en día no se le utiliza de esta manera. Creo que en las comunidades no contactadas, en la selva o en algunas partes de la montaña, creo que lo siguen haciendo, pero es una bebida en ese sentido más que se consume dentro de la familia o más de una comunidad muy estrecha, pero para cuestiones comerciales y con los turísticas se los realiza de una diferente manera. Estos han sido los 5 platos tradicionales de la sierra ecuatoriana, basados en la cultura de los quichua e indígenas. Todos estos platos típicos es una parte de la cultura indígena, la cultura quichua, que generalmente si una persona pasa por la sierra ecuatoriana es absolutamente obligatorio probar uno de estos platos típicos. Ambato es lleno de cultura, tradición, es también considerada la tierra de las flores y de las frutas, pero para esto será otro video. Gracias por ver el video hasta hoy, nos vemos en una nueva aventura. No se olviden de respetar a sus padres, bañarse y siempre ser sinceros. Nos vemos.